Nunca olvidaré el sonido del tenedor cayendo sobre el plato. Fue un ruido pequeño, casi insignificante, pero en él se rompió todo lo que alguna vez tuve con mi hijo. La cena de Navidad estaba servida, las luces del árbol parpadeaban, y la casa olía a pavo, a romero y a tristeza contenida. Yo había pasado el día entero cocinando para que todo saliera perfecto, como cuando Raúl era niño y corría a abrazarme gritando que era la mejor mamá del mundo. Pero esa noche, frente a su esposa y sus amigos, me miró como si yo fuera una carga. Raúl tomó una cucharada del puré, la probó y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo con desdén. «¿Otra vez te equivocaste con la sal?». «Perdón, hijo», respondí bajito. «Quizá me distraje un momento». Él soltó una carcajada vacía, de esas que no tienen alma. «¿Distracción? Mamá, ni para esto sirves ya». Laura, su esposa, sonrió con crueldad y agregó: «Deberías descansar, Susana. Ya a tu edad, mejor dejar la cocina a los que tienen buen gusto». Todos rieron, y fue entonces cuando Raúl, mi propio hijo, escupió el bocado sobre mi plato, se levantó y me dio una bofetada. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con el cuchillo que aún sostenía. Yo no grité, no lloré. Solo me quedé mirando su rostro, buscando, sin éxito, a aquel niño de ojos brillantes que me pedía un beso antes de dormir. En su lugar había un hombre duro, ciego, vacío. Respiré hondo, tomé mi abrigo y con la voz más serena que encontré, dije: «Feliz Navidad, hijo». Y salí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La noche estaba helada. La nieve caía con lentitud, cubriendo las calles vacías. Caminé sin rumbo, con el corazón latiendo despacio, sintiendo que algo dentro de mí acababa de morir. No era solo el amor de madre, sino la esperanza. Cada paso me alejaba de la casa donde había entregado mi vida, mis años, mis manos. Recordé la primera Navidad sin su padre. Raúl tenía apenas 9 años. Yo trabajaba doble turno para comprarle un pequeño tren de madera. Lo pinté de rojo y lo envolví en papel dorado. Cuando lo abrió, me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. «Algún día te devolveré todo esto, mamá», me dijo. Yo le creí, pero los años pasaron y la vida fue transformando su dulzura en rabia. A los 17 empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos gastadas de tanto trabajar. «Eres demasiado pobre, mamá», me dijo una vez. Yo solo respondí: «Pobre no es quien tiene poco, hijo. Pobre es quien olvida de dónde viene». Él me dio la espalda y nunca volvió a mirarme igual. Esa noche, mientras caminaba entre la nieve, pensé en cuántas veces había justificado sus gritos, sus olvidos, su indiferencia. «Está cansado», me decía. «Tiene problemas en el trabajo». Pero ya no podía seguir inventando excusas para el desprecio. Llegué a mi casa poco antes de la medianoche. Encendí una vela y me senté frente al pequeño nacimiento que cada año colocaba en la mesa. El niño Jesús estaba allí, envuelto en una manta vieja. Lo miré y susurré: «Perdóname si fallé, Señor». Tal vez lo amé demasiado. Las lágrimas que no derramé frente a Raúl, las solté en silencio esa noche. No eran lágrimas de rabia, sino de agotamiento. Tenía 69 años, las manos marcadas por los años, la espalda curvada por la vida, y un corazón lleno de recuerdos que dolían más que las arrugas. Mientras el reloj marcaba las 12, escuché fuegos artificiales a lo lejos. Las familias se abrazaban, brindaban, reían. Yo solo apagué la vela y murmuré: «Feliz Navidad, Susana, estás viva, eso basta». Me acosté, pero no dormí. A cada sonido en la calle, imaginaba la voz de Raúl llamándome, pidiéndome perdón. Pero el perdón no llegó, ni esa noche, ni las que siguieron. A la mañana siguiente, la casa estaba fría, pero la soledad ya no me asustaba. Me preparé un café y miré por la ventana el jardín cubierto de escarcha. Las rosas que había plantado el verano anterior seguían en pie, marchitas pero firmes. «Así tengo que ser yo», pensé. «Aunque el invierno sea cruel, debo resistir». A lo largo del día, el teléfono sonó varias veces. Eran mensajes de vecinos, de amigas de la iglesia. Nadie sabía lo que había ocurrido. Yo no conté nada. ¿Cómo se explica que un hijo escupa sobre el plato de su madre? ¿Cómo se cuenta algo que ni siquiera uno puede entender?
Guardé silencio. Esa fue mi forma de proteger lo poco que quedaba de él en mí. Por la tarde me senté a tejer. Mis manos temblaban, pero el movimiento me calmaba. Recordé cuando tejí su primer suéter azul, cuando tenía 6 años. Raúl odiaba el frío y siempre buscaba mi abrazo. Ahora, ese mismo niño me había dejado el corazón helado. Cerré los ojos y me prometí algo. No volvería a pedirle nada, ni una llamada, ni una disculpa, ni un abrazo. El amor, cuando se fuerza, se marchita, y yo ya había dado todo. Esa noche encendí la estufa y calenté una sopa para una sola persona. Mientras comía, me miré al espejo del comedor. La mujer reflejada allí no era débil, como Raúl decía. Era una mujer cansada, sí, pero viva. Una mujer que había amado hasta sangrar y que aún tenía fuerza para seguir. No sabía entonces que el destino ya estaba preparando el giro más inesperado, que la vida, tan sabia como cruel, pondría a Raúl de rodillas frente a mí, y que, en el mismo lugar donde me humilló, aprendería lo que significa ser hijo. Pero eso lo entendería una semana después. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía tener el mismo color que mi corazón. Me senté frente a la ventana, con una manta sobre las piernas, mirando cómo la nieve cubría los árboles del patio. Todo estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración. En la mesa aún quedaban los restos de la cena que había preparado solo para mí. Un pedazo de pan duro, una taza de café frío y la vela que no tuve fuerzas de apagar. El reloj marcaba las 9 cuando me di cuenta de que no había dormido nada. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía repitiendo la escena una y otra vez. El sonido del bofetón, las risas, la mirada vacía de Raúl. Era como si mis recuerdos se hubieran convertido en cuchillos. A lo largo de los años había soportado muchas cosas: su indiferencia, sus palabras crueles, sus largas ausencias. Pero lo de esa noche fue diferente. No era solo una falta de respeto, fue una declaración, una forma de decirme que ya no me veía como madre, sino como una sombra molesta. Me levanté despacio, caminé hacia la cocina y puse a calentar agua. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la tetera. «Tranquila, Susana», me dije en voz baja. «Eres fuerte. Has sobrevivido a cosas peores». Y era cierto. Sobreviví a la muerte de mi esposo, a las deudas, a los inviernos sin calefacción, a los años en que trabajaba 3 turnos para que Raúl pudiera estudiar en la universidad. Cada sacrificio lo hice con amor, convencida de que él algún día lo entendería. Pero no fue así. El agua comenzó a hervir. Serví una taza de té y la sostuve entre las manos, buscando en el calor un consuelo que no llegaba. En la radio sonaba un villancico, pero en mis oídos se oía como una burla. Apagué el aparato y el silencio volvió a ocuparlo todo. Me acerqué a la cómoda del pasillo. Sobre ella, una foto de Raúl de niño. Tenía unos 7 años y en la imagen estaba abrazándome con fuerza, su cara sucia de helado y su sonrisa llena de vida. «Te amo, mamá», había escrito él en la parte de atrás. Pasé los dedos sobre las letras temblorosas y sentí cómo las lágrimas empezaban a caer, silenciosas, sin permiso. «¿Dónde quedó ese niño, Dios mío?», susurré. «¿En qué momento dejó de quererme?». El teléfono sonó, sobresaltándome. Corrí a contestar, con una absurda esperanza de que fuera él. «¿Raúl?», pregunté con la voz entrecortada, pero no. Era doña Elvira, mi vecina. «Susana, te vi anoche salir muy tarde». «¿Estás bien, querida?». Tragué saliva antes de responder. «Sí, Elvira. Solo necesitaba caminar un poco. Pasa por mi casa más tarde, ¿sí? Te haré chocolate caliente. Hace demasiado frío para estar sola». Asentí, aunque ella no podía verme. Colgué y me quedé mirando el teléfono, deseando que volviera a sonar, pero esta vez con la voz de mi hijo. El día transcurrió lento. El invierno parecía no tener fin. A media tarde, comencé a sentir un dolor leve en el pecho. Pensé que era solo cansancio, pero con cada hora se hacía más fuerte. Tomé una pastilla y me recosté. El cuerpo me pesaba, como si cada recuerdo me aplastara los huesos. Cerré los ojos y viajé al pasado. Vi a Raúl adolescente, lleno de rabia, gritando que no quería vivir en una casa de pobre. Vi mi rostro, cansado, tratando de explicarle que el dinero no lo es todo. Pero él ya no escuchaba. Desde que su padre murió, algo dentro de él se quebró. Empezó a odiar lo que éramos, lo que yo representaba: esfuerzo, trabajo, humildad.
Yo creía que el tiempo curaría esa herida. No supe que la haría más profunda. Me despertó el timbre de la puerta. Era doña Elvira, con una olla entre las manos. «Te traje sopa, vecina», dijo con una sonrisa cálida. «Huele a casa, ¿verdad?». Asentí, intentando sonreír. La invité a pasar y nos sentamos a comer. Ella me observó en silencio, como si adivinara que algo andaba mal. «¿No quieres contármelo, cierto?», preguntó con dulzura. Negué con la cabeza. «No quiero hablar de él», susurré. «A veces callar también enferma, Susana». No respondí. Solo bajé la mirada y seguí comiendo. Después de que se fue, el silencio volvió a llenarlo todo. Encendí una vela y recé. No pedí por mí. Pedí por Raúl, por su alma, por su corazón, por la rabia que lo consumía. Pedí que algún día la vida le enseñara el valor de una madre, aunque yo ya no estuviera aquí para verlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el dolor en el pecho regresó. Me asusté. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Así que me senté en la cama, cerré los ojos y respiré hondo. Me dije que si esa era mi última noche, quería irme en paz. Pero el destino no había terminado conmigo. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, sentí una calma extraña. Una voz interior me susurró: «Aún te queda algo por ver». Y no supe por qué, pero lo creí. Durante los días siguientes, traté de seguir mi rutina. Regué las plantas, cociné lo justo, me envolví en mis recuerdos. A veces salía al jardín, donde el hielo brillaba bajo el sol débil de enero. Era hermoso y triste al mismo tiempo, como mi vida. Una tarde, vi a un grupo de niños jugando con la nieve. Uno de ellos tropezó y al levantarlo, su madre lo abrazó y le limpió el rostro con ternura. Esa imagen me rompió el alma. Recordé cuando Raúl era pequeño y yo hacía lo mismo. Recordé sus risas, su olor, su inocencia, y me prometí que si algún día me necesitaba, estaría ahí. Aunque él me odiara, aunque me hubiera escupido en la cara, aunque el mundo entero dijera que debía olvidarlo. Porque una madre no deja de ser madre por la ingratitud de un hijo. Solo aprende a amar desde la distancia. No sabía entonces que el invierno que sentía en el alma era solo el preludio de algo más grande. Una semana después, una llamada rompería mi silencio. Y con ella, la vida me pondría frente al mismo hijo que me había humillado, pero esta vez con los papeles cambiados. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Ese sonido me arrancó del sueño ligero en el que flotaba desde hacía días. Por un momento creí que era una ilusión, una de esas llamadas que una madre imagina cuando la soledad le pesa más que el silencio. Pero no. El timbre seguía allí, insistente, casi desesperado. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían. El pecho me pesaba. «¿Sí?», dije con voz ronca. Al otro lado, una voz desconocida. «¿La señora Susana Martínez?». «Sí, soy yo. Le llamamos del Hospital San Gabriel. Tenemos registrado a un paciente de nombre Raúl Martínez. Usted figura como contacto de emergencia». Sentí que el aire se me escapaba. «¿Raúl? ¿Mi hijo? ¿Qué pasó?». «Fue ingresado anoche. Está estable, pero necesitamos que venga cuanto antes». El teléfono casi se me cayó de las manos. Estable. Esa palabra me asustó más que cualquier otra. Me vestí sin pensar, con la misma ropa de casa, el abrigo viejo y una bufanda de lana que aún conservaba el olor de la última Navidad que pasamos juntos. El camino al hospital fue un viaje dentro de mí misma. El viento cortaba el rostro. El cielo estaba gris y cada paso me acercaba al hijo que me había escupido en la cara. No sabía si llorar o rezar. Solo recordaba su voz, aquella mezcla de desprecio y dolor que aún me taladraba el alma. En la entrada del hospital, el guardia me miró con compasión. «¿Viene por el señor Raúl Martínez?», preguntó. Asentí. «Cuarto piso, habitación 408». El ascensor subía lento, y con cada número que cambiaba, mis manos temblaban más. Cuando la puerta se abrió, sentí el olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el eco de mis pasos. Al llegar a la habitación, vi a mi hijo. Estaba pálido, delgado, con una mascarilla de oxígeno cubriéndole la mitad del rostro. Su cuerpo, antes fuerte y erguido, ahora parecía un niño perdido en una cama demasiado grande. Me quedé en la puerta unos segundos. Quise correr a abrazarlo, pero mis piernas no respondieron. Era una mezcla extraña de amor, miedo y algo que se parecía al perdón.
pero aún no lo era. Una enfermera se me acercó. ¿Es usted la madre? Asentí sin poder hablar. Su hijo llegó con una infección respiratoria severa. Al parecer, no había ido al médico durante semanas. La fiebre casi lo consume. Si no hubiera llegado anoche, no estaría aquí. ¿Va a recuperarse?, pregunté con un hilo de voz. Es probable, pero necesitará cuidados y paciencia, mucha paciencia. Cuando la enfermera se fue, me quedé sola con él. Caminé hasta la cama, despacio, temiendo que al tocarlo se desvaneciera. Le tomé la mano. Estaba fría. Mi hijo, el mismo que me había abofeteado una semana atrás, dormía con la misma expresión que tenía de niño cuando tenía fiebre. Y en ese instante, todo el dolor se mezcló con un recuerdo. Volví a verme en aquella vieja casa de adobe, hace más de 30 años. Raúl tenía 8. Había llegado del colegio empapado por la lluvia, temblando. Pasó la noche con fiebre, y yo estuve a su lado sin dormir, cambiando las toallas frías sobre su frente. Cada vez que se despertaba me decía, «No te vayas, mamá». Y yo respondía, «Nunca, mi amor, nunca me voy a ir». Acaricié su rostro dormido. Había arrugas nuevas en su frente, marcas de cansancio que no conocía. Pensé en lo que la vida hace con nosotros, cómo nos deforma, cómo nos arrastra lejos de quienes fuimos. De repente, escuché pasos. Era Laura, su esposa. Entró con gafas oscuras, el cabello desordenado y una expresión que mezclaba vergüenza y desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. «Me llamaron del hospital», respondí con calma. «No pensé que vendrías después de lo de la cena. Soy su madre». Ella suspiró, nerviosa. «No sé si te dijo, pero estamos separados. Se quedó sin trabajo hace un mes». Yo ya no podía seguir cargando con todo. La escuché sin decir nada. Laura bajó la mirada. «No me siento bien estando aquí», dijo finalmente, y se marchó. Y entonces lo entendí. Mi hijo estaba solo, solo como yo lo había estado. Solo, enfermo, roto, arrepentido. Me senté junto a su cama. Le tomé la mano otra vez y murmuré, «Estoy aquí, Raúl. No te preocupes. No te dejaré». Esa noche me quedé a su lado. Le limpié el sudor, le mojé los labios y cuando la fiebre subió, llamé a la enfermera. Pasé horas mirándolo dormir, escuchando el ritmo de las máquinas. Era un sonido hipnótico, casi un latido compartido. Entre la oscuridad del cuarto me descubrí rezando en voz baja. «Dios mío, no te lo lleves todavía». No así, no sin haber entendido lo que hizo. A las 3 de la mañana abrió los ojos un instante. Me miró sin reconocerme. «¿Mamá?», susurró apenas audible. «Sí, hijo, soy yo». Una lágrima rodó por su mejilla. «No puede ser», dijo antes de volver a dormirse. Sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez en años que me llamaba mamá, sin rabia, sin sarcasmo, sin vergüenza, solo con esa voz temblorosa que tienen los que se arrepienten sin palabras. Al amanecer, el médico me informó que su estado era grave, pero controlado. Tenía que quedarse internado varios días y necesitaban a alguien que lo acompañara. «Puedo quedarme», dije sin dudar. El doctor me miró con respeto. «No todas las madres lo harían, después de lo que pasó. No todas las madres aman igual», respondí. «Pero yo no sé amar de otra forma». Salí al pasillo, exhausta. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, iluminando el suelo con tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. Era como si el universo me estuviera dando una oportunidad, no de volver al pasado, sino de cerrar la herida. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. En mi mente solo había una certeza. Las manos que un día criaron no olvidan cómo cuidar, incluso cuando el corazón está roto. Y mientras lo pensaba, una lágrima se deslizó por mi mejilla, tibia, serena. No era de tristeza, era de amor. Del amor más antiguo y más inexplicable que existe. El de una madre que, aún traicionada, sigue esperando que su hijo vuelva a casa. El tercer día en el hospital fue el más duro. Raúl no despertaba. Su cuerpo se hundía entre las sábanas como si el peso de la culpa lo arrastrara hacia el fondo. El doctor me explicó que su infección había complicado los pulmones, que necesitaban esperar, tener fe. Fe, yo la había perdido hace tiempo, pero por él, la busqué en los rincones más escondidos de mi alma. Las horas se hicieron eternas. Yo me quedaba junto a su cama, en silencio, mirando las luces de los monitores,
escuchando ese pitido que marcaba el ritmo de la vida. De vez en cuando, las enfermeras entraban a revisar los sueros, me miraban con respeto. Algunas me ofrecían café, otras solo me daban una palmada en el hombro. Sabían, sin preguntar, que aquella mujer de pelo blanco y ojos tristes no se movería de allí. El cuerpo de Raúl estaba cubierto de cables, pero su rostro se veía tranquilo, casi inocente, y fue inevitable recordar su infancia. Las noches en las que me pedía un vaso de agua solo para que no apagara la luz, las veces que me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa con vista al mar». Yo sonreía, y él, con su voz de niño, prometía, «No vas a trabajar nunca más». No sabía que la vida cumpliría su promesa, pero de una manera tan cruel. Una tarde, mientras le pasaba una toalla húmeda por la frente, entró el doctor. «Doña Susana», me dijo, «su hijo ha respondido mal a la medicación. Su cuerpo está débil, pero no vamos a rendirnos». «No lo hagan», susurré. «No se rindan, por favor». Salió de la habitación dejándome con ese silencio pesado que se siente cuando la muerte ronda cerca. Me arrodillé junto a la cama y recé. No recé para que viviera. Recé para que entendiera, para que, si sobrevivía, comprendiera el valor de una madre, de una casa, de un plato de comida, de una mano que limpia tu frente sin esperar nada a cambio. Al caer la noche, la fiebre subió. Raúl comenzó a murmurar en sueños. Su voz era débil, casi infantil. «Mamá, mamá, no te vayas». Se revolvía en la cama, respirando con dificultad. Corrí a llamar a la enfermera. Le inyectaron un calmante y su cuerpo se relajó. Me quedé sosteniéndole la mano. Esa mano que un día me empujó, ahora se aferraba a la mía como si de eso dependiera su vida. Y tal vez dependía. Cerré los ojos y sentí que el tiempo se detenía. En aquel cuarto de hospital, yo no era una anciana ni él un hombre adulto. Éramos solo dos almas rotas, madre e hijo, buscando el camino de regreso al amor. A la mañana siguiente, me quedé dormida en la silla. Soñé con él, de niño, corriendo hacia mí por un campo lleno de girasoles. En el sueño, me abrazaba y me decía, «Perdóname, mamá». Me desperté llorando. Era un sueño, sí, pero sentí que algo en él había cambiado. Al mediodía, una enfermera entró con un sobre. «Señora, esto lo dejó la esposa de su hijo», me dijo. «Dijo que ya no volverá». Tomé el sobre con las manos temblorosas. Adentro había un anillo y una nota. «Susana, lo intenté. No pude con él. Siempre fue duro. Siempre quiso más. Espero que usted lo cuide. Yo ya no puedo». No sentí rabia. Sentí pena. Pena por ella, por él, por mí, por todos los que creemos que el amor se mide en fuerza y no en ternura. Guardé el anillo en mi bolsillo y volví a su lado. Le hablé al oído, aunque no sé si me escuchaba. «Raúl, hijo mío, todo lo que soy te lo di. No quiero que te mueras sin entender que aún te amo». Una lágrima suya resbaló por la mejilla, y supe que, de alguna forma, me había oído. Las noches siguientes fueron iguales: fiebre, silencio, oraciones. Cada día yo envejecía un poco más, pero también me fortalecía. Había pasado del dolor al perdón sin siquiera darme cuenta. Ya no quería venganza ni arrepentimiento. Solo quería verlo abrir los ojos. Una madrugada, mientras el hospital dormía, salí a caminar por el pasillo. Necesitaba aire. El viento que entraba por las ventanas olía a invierno y desinfectante. A lo lejos, escuché un llanto. Era una mujer joven abrazando a su madre enferma. Por un momento las envidié. Ellas aún tenían tiempo. Regresé al cuarto y me senté otra vez junto a Raúl. Acaricié su frente, despacio. Le hablé como cuando era niño. «Estoy aquí, mi vida. Ya no tienes que tener miedo». El monitor emitió un pitido más lento. Mi corazón se detuvo por un segundo. Llamé a gritos a la enfermera. Ella corrió, revisó las conexiones, ajustó el suero. El doctor llegó de inmediato. «No se rinda, por favor», le rogué. Me apartaron suavemente. Durante unos minutos que parecieron eternos, todo fue ruido, órdenes, pasos, máquinas, y luego un silencio total. El doctor se volvió hacia mí. «Lo estabilizamos. Está muy débil, pero respira». Sentí las piernas flaquear. Me senté en el suelo y lloré, no de miedo, sino de alivio, porque entendí que el castigo de Raúl no era la muerte, era la vida que le obligaría a despertar en un cuerpo frágil,
en un hospital donde solo su madre lo esperaba, la vida que le devolvería, poco a poco, todo lo que él me había hecho sentir, el abandono, la impotencia, la vergüenza. El verdadero castigo no siempre llega con truenos ni con gritos, a veces es invisible, y en su silencio enseña más que 1000 palabras. Pasaron los días. Raúl comenzó a mejorar. Abría los ojos por momentos, me miraba sin hablar, como si buscara en mi rostro una explicación. Yo le sonreía, sin reproches. El doctor dijo que pronto despertaría del todo. Yo solo asentí. Esa noche, antes de dormir, recé de nuevo, pero esta vez mis palabras fueron distintas. Gracias, Señor, por no quitármelo aún. Gracias por mostrarle que no se puede escupir sobre quien te dio la vida sin que la vida misma te devuelva el reflejo. Apagué la lámpara del hospital y lo miré una vez más. El aire olía a esperanza, y por primera vez desde aquella terrible cena sentí que mi alma empezaba a sanar. El amanecer trajo un silencio distinto. Ya no era el silencio de la soledad, sino ese que llega antes de algo importante. El aire del hospital se sentía más liviano, y por primera vez en muchos días el corazón me latía con calma. Me levanté despacio de la silla, estiré mis piernas dormidas y miré a Raúl. Su rostro ya no tenía la palidez de antes, la fiebre había cedido, y respiraba sin ayuda del oxígeno. Lo observé largo rato, con una mezcla de ternura y dolor. Ahí estaba mi hijo, el mismo que una semana antes me había humillado, escupiendo mi comida frente a todos, y sin embargo, frente a él, no sentía rencor. Sentía compasión, esa compasión que solo nace del amor que no se apaga ni con el desprecio. «Buenos días, mamá», dijo de pronto una voz suave. No era la suya, era la enfermera, que entraba con una bandeja. «Hoy puede comer algo», me explicó sonriendo. «Solo sopa ligera. Si se despierta, ayúdelo a comer despacio». Asentí, agradecida. Cuando ella salió, me quedé sola con él. Le acaricié el cabello, igual que hacía cuando era niño. Sus párpados se movieron. Un leve murmullo escapó de sus labios. «Mamá». Mi pecho se apretó. Era la primera vez en años que esa palabra salía de su boca con dulzura. Me acerqué a su oído. «Estoy aquí, hijo. No te preocupes». Él no respondió, pero una lágrima se deslizó por su mejilla. «Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Durante el día, Raúl permaneció dormido casi todo el tiempo. De vez en cuando se movía, sus labios se curvaban, como si hablara con alguien en sueños. Yo lo observaba en silencio, sosteniendo su mano, y cada movimiento suyo me recordaba al niño que fui perdiendo de a poco con los años. A mediodía, abrió los ojos unos segundos. Sus pupilas parecían confundidas, llenas de preguntas que aún no sabía formular. «¿Dónde estoy?», susurró. «En el hospital, hijo. Tuviste una infección fuerte. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?». Sonreí con ternura. «Porque soy tu madre, Raúl. Y una madre no abandona, aunque la echen de la mesa». Él me miró con una mezcla de asombro y vergüenza. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Ese llanto fue diferente. No era de dolor físico ni de miedo. Era el llanto de un alma que, por fin, se ve a sí misma. El llanto del niño que aún vivía dentro del hombre, pidiendo perdón sin palabras. Me acerqué y lo abracé con suavidad. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. Su cabeza reposó sobre mi hombro, igual que cuando tenía fiebre de pequeño. «Shh, tranquilo, hijo», le susurré. «Todo está bien». Lloró largo rato, hasta quedarse sin fuerzas. Cuando al fin se calmó, le limpié las lágrimas con mis dedos. «Descansa», le dije. «Estás vivo, y eso ya es un milagro». Él cerró los ojos y se quedó dormido, pero el llanto no había desaparecido del todo. Incluso dormido, su pecho subía y bajaba con la respiración entrecortada. Vi cómo, en sueños, movía los labios. Me incliné para escuchar, y lo oí decir: «Perdón, mamá». El alma se me encogió. No podía contener las lágrimas. Me senté junto a su cama, tomé la bandeja de sopa y la coloqué sobre la mesa. El olor era suave, a pollo y verduras. Le mojé los labios con una cucharita. «Solo un poco, hijo. Tienes que alimentarte». Él, medio dormido, abrió la boca obediente,
y mientras le daba de comer, me di cuenta de lo irónico que era todo. Una semana atrás, me había escupido la comida con desprecio. Ahora, el destino lo había puesto frente a mí, débil, necesitado, recibiendo de mi mano la misma sopa que antes rechazó. La vida tiene maneras crueles y perfectas de enseñar humildad. Cada cucharada era un acto de amor, pero también de redención, no por él, sino por mí, porque alimentarlo, cuidarlo, limpiarle el sudor, no era rendición, era victoria. Yo no había dejado que el odio me convirtiera en lo mismo que me lastimó. Mientras lo observaba dormir, recordé un invierno de hace muchos años. Raúl tenía 10, y yo acababa de perder el trabajo. No teníamos calefacción, y pasamos la noche abrazados bajo una misma manta. Él, medio dormido, me dijo: «Mamá, si tú tienes frío, te doy mi calor. Y si tú tienes hambre», le respondí, «te doy mi parte del pan». Esa fue nuestra promesa, amarnos incluso cuando no tuviéramos nada. Y en esa habitación de hospital, mientras lo alimentaba, comprendí que esa promesa aún vivía, aunque el tiempo la hubiera sepultado bajo capas de orgullo y rabia. El doctor entró en ese momento. «Doña Susana», dijo en voz baja, «su hijo ha tenido una recuperación sorprendente. No todos salen de un cuadro así». «Fue Dios», respondí. Él sonrió. «O el amor de una madre». Cuando el médico se fue, me quedé sola otra vez. Raúl dormía profundamente. Acaricié su frente y con voz apenas audible dije: «Gracias por volver, hijo. Aún estás a tiempo». Apagué la luz del cuarto y me quedé observando la sombra tranquila de su respiración. Afuera, la noche caía. El viento golpeaba las ventanas, pero dentro todo era calma. Me recosté en la silla, cerré los ojos y por primera vez desde aquella maldita cena sentí paz. No la paz de quien olvida, sino la de quien comprende. La vida me había dado una lección que solo el corazón puede traducir. El amor verdadero no exige, no cobra, no se venga. El amor verdadero espera. El amanecer llegó con un tono diferente. No era gris ni triste, como los anteriores. Había una luz cálida colándose por la ventana del hospital, como si el sol también quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Esa mañana, Raúl abrió los ojos. De verdad los abrió. Ya no era un movimiento reflejo ni una mirada perdida. Era su conciencia volviendo al mundo. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. Me acerqué despacio. «En el hospital, hijo. Tuviste una infección muy fuerte, pero ya pasó lo peor». Me miró largo rato. Su mirada, antes altiva, estaba llena de confusión y miedo. «¿Y tú?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué haces aquí?». Sonreí con ternura, aunque por dentro sentía el temblor de una vida entera. «Vine porque soy tu madre, Raúl, y porque te prometí que siempre estaría cuando me necesitaras». Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas le ganaron la batalla. Giró la cara hacia la pared y comenzó a llorar. No dije nada. Solo le sostuve la mano y esperé. El silencio de ese momento fue más elocuente que 1000 palabras. Entre sus sollozos, logré escuchar una frase apenas audible. «Te hice tanto daño». Respiré hondo, buscando calma para responderle. «Sí, hijo, me heriste, pero también me diste motivos para seguir viva». «No lo entiendo», dijo, con la voz rota. «Después de todo lo que te dije, de lo que te hice, ¿por qué no me odias?». Me senté junto a él. Le acaricié el cabello, ese cabello oscuro que tantas veces despeiné cuando era niño. «Porque el odio es una carga muy pesada, Raúl. Y yo ya estoy vieja para cargar con eso». Sus lágrimas no paraban. «Yo no merezco tu perdón, mamá». Me quedé mirándolo en silencio. Era cierto, no lo merecía. Pero el amor no funciona con merecimientos. Funciona con instinto, con fe, con ese lazo invisible que une a una madre con su hijo, incluso cuando el amor duele. «Raúl», le dije, «no vine a reprocharte nada, vine a cumplir mi promesa. Cuando eras pequeño, una noche de fiebre me dijiste: «Mamá, nunca me dejes solo». Y yo te respondí: «Nunca, mi amor». Pues aquí estoy, cumpliendo mi palabra». Él me miró, incrédulo. Su respiración se agitó. Me tomó la mano con fuerza. «Yo te escupí en la cara». «Lo sé». «Te abofeté». «También lo sé». «¿Y tú? ¿Sigues aquí?» «Sí, Raúl, sigo aquí». Esa respuesta lo quebró por completo. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar como un niño. Me incliné hacia él y lo abracé.
Sentí cómo su cuerpo temblaba, cómo el dolor acumulado durante años salía de su pecho en forma de llanto. Yo también lloré, no por lo que hizo, sino por lo que por fin estaba entendiendo. Durante mucho tiempo, creí que el perdón era una palabra vacía, una idea bonita para los libros y las misas, pero en ese abrazo entendí que el perdón no es debilidad, es libertad, no para el otro, sino para una misma. Raúl se separó un poco de mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, no tengo cómo reparar lo que te hice. No tienes que repararlo, respondí. Solo asegúrate de no repetirlo. Me miró con desesperación, buscando algo que no sabía cómo pedir. ¿De verdad me perdonas?, dijo al fin. Le sonreí. No te perdono porque lo merezcas, hijo. Te perdono porque te amo, y porque quiero irme de este mundo con el corazón limpio. Él bajó la cabeza. Yo pensé que ya no me querías. Eso es imposible. Después de lo de la cena, me sentí vacío, pero no tuve el valor de buscarte. La vida lo hizo por ti, respondí. A veces, hijo, Dios tiene una manera muy extraña de hacernos entender. Nos quedamos callados. El sol seguía entrando por la ventana, iluminando su rostro húmedo de lágrimas. Por un instante, vi en él al niño que fue, al hombre que intentó ser y al hijo que, al fin, regresaba a mí. Le ofrecí un poco de agua. Sus manos temblaban cuando tomó el vaso. No sé cómo seguir, mamá. Empieza por dar gracias. ¿Gracias? ¿A ti? A la vida, respondí, porque te dio otra oportunidad. Raúl respiró hondo, como si por primera vez en años el aire le llegara limpio. Se recostó sobre la almohada y me miró con una mezcla de ternura y culpa. Mamá, ¿tú crees que Dios me puede perdonar? Si yo lo hice, Él también puede, dije sonriendo. El médico entró en ese momento. Doña Susana, su hijo está estable. Si todo sigue bien, mañana podremos trasladarlo a una habitación común. Asentí, agradecida. Cuando el doctor salió, Raúl volvió a hablar. No quiero que te vayas, mamá. Quédate conmigo, por favor. No pienso irme a ningún lado, le respondí, acariciándole la mejilla. Esta vez me quedaré hasta que te cures. Él tomó mi mano, la llevó a sus labios y la besó. Fue un gesto pequeño, pero en ese beso había una disculpa más grande que cualquier palabra, una confesión muda de amor y arrepentimiento. Pasamos el resto del día en silencio, mirándonos de vez en cuando. No hacían falta palabras. Había entre nosotros una nueva forma de comunicarnos, la del alma. Yo le leía salmos en voz baja y él me escuchaba con los ojos cerrados. De vez en cuando, una lágrima se escapaba de sus párpados. Cada una de esas lágrimas era un gracias, un lo siento, un te amo. Al caer la noche, me pidió que apagara la luz. Mamá, dijo con voz cansada, ¿te puedo pedir algo? Claro, hijo. ¿Podrías rezar conmigo como antes? No pude evitar sonreír. Por supuesto. Tomé su mano y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Su voz temblaba, se le quebraba en cada palabra. Pero al final, cuando dijimos amén, me miró y susurró, gracias por no rendirte conmigo. Le acaricié la frente y respondí, gracias a ti, hijo, por volver antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras él dormía, comprendí que había cerrado un ciclo. Ya no era la mujer humillada de la cena de Navidad, era una madre en paz, con el corazón abierto, con la certeza de haber cumplido su misión. Amar, incluso cuando amar duele. Dicen que la fe no mueve montañas, sino corazones. Y yo lo comprobé en los días que siguieron. Raúl comenzó a recuperarse, lenta pero firmemente. Cada jornada en el hospital era un nuevo pequeño milagro. Un paso más sin dolor, un sorbo más de agua, una sonrisa tímida que aparecía donde antes solo había culpa. Los médicos estaban sorprendidos. Decían que su mejoría era más rápida de lo esperado. Yo no respondía. Sabía que aquello no tenía explicación médica. Era el poder del arrepentimiento, del amor que sana desde adentro, del perdón que limpia incluso lo que parecía podrido por dentro. El día que le dieron el alta, salimos del hospital caminando despacio. El aire fresco de la calle nos golpeó el rostro, y él se detuvo unos segundos, respirando profundamente. Huele a vida, dijo, mirando el cielo. Huele a oportunidad, le respondí. En su casa todo estaba igual, pero también distinto. El mismo comedor donde me había humillado ahora parecía otro lugar, no por los muebles ni por las cortinas, sino por la mirada de Raúl,
Ya no había soberbia en sus ojos, solo una ternura nueva, como la de un niño que acaba de aprender a decir gracias. Yo no sabía cuánto tiempo me quedaría allí, pero él insistió. Mamá, no te vayas todavía. Quiero que esta vez seamos una familia de verdad. Asentí. No por obligación, sino por esperanza. Los primeros días fueron silenciosos. Ambos caminábamos con cuidado, temiendo romper esa paz tan frágil que habíamos construido en el hospital. Yo cocinaba y él, en lugar de sentarse a esperar, me ayudaba. Cortaba las verduras, lavaba los platos y me preguntaba por cada receta. El simple sonido de su voz llamándome mamá bastaba para llenarme el alma. Una tarde, mientras poníamos la mesa, me dijo, ¿sabes? Siempre creí que demostrar amor era regalar cosas, pagar cuentas, aparentar éxito. Pero tú me enseñaste que el amor se demuestra sirviendo una sopa, quedándose al lado de alguien cuando todos se van. Sonreí sin decir nada. A veces, el mayor elogio que puede recibir una madre es ver que su hijo por fin entendió. Pasaban los días, y cada gesto suyo era una pequeña disculpa, un «te quiero» disfrazado de ayuda, una mirada de agradecimiento al recibir mi comida, un abrazo sin motivo antes de dormir. El silencio entre nosotros ya no era un muro, sino un refugio. Una tarde, al entrar al cuarto, lo encontré sentado en el sofá, mirando una vieja caja de cartón. «¿Qué es eso?», pregunté. «Fotos», dijo sonriendo. «De cuando era niño». Sacó una y me la mostró. En ella estábamos los dos, él con los brazos alrededor de mi cuello, yo riendo. «Mira», susurró, «ahí todavía te merecía». Le toqué la mejilla con suavidad. «Nunca dejaste de merecerme, Raúl. Solo te olvidaste de ti mismo». Ese día lloramos juntos, sin vergüenza. Porque a veces el llanto no es debilidad, sino el modo en que el alma se limpia para poder volver a amar. Con el paso de las semanas, su cuerpo se fortaleció, recuperó el color, la energía, las ganas, y con ellas, la sonrisa. Esa sonrisa que no veía desde hacía años. La casa volvió a tener música, olor a pan tostado, risas tímidas. Hasta las plantas del jardín, que habían empezado a secarse, florecieron otra vez. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, «He pensado mucho en lo que me dijiste sobre Dios y las segundas oportunidades». «¿Y qué pensaste?», pregunté. «Que quiero aprovechar la mía». «¿Cómo?». «Quiero hacer de esta Navidad algo diferente. Quiero que sea solo para ti y para mí». «¿Navidad? Falta poco más de un mes». «Lo sé», respondió, «pero por primera vez quiero celebrarla con el corazón, no con los adornos». Y cumplió su palabra. Los días pasaron y empezó a preparar todo con ilusión. Compró luces, limpió la casa, pintó las paredes, reparó la vieja lámpara del comedor. Cada detalle era una forma de pedir perdón sin decirlo. Verlo trabajar con tanto esmero me conmovía profundamente. Era como ver a mi hijo renacer frente a mis ojos. Llegó diciembre. Las calles se llenaron de decoraciones, y el aire tenía ese olor a canela y esperanza que solo existe en esa época. Raúl me llevó al mercado para elegir juntos el árbol. Insistió en cargarlo él solo, a pesar de mis quejas. «Ya cargaste con demasiado tiempo», me dijo sonriendo. «Déjame hacerlo a mí ahora». Esa frase me hizo llorar. Era el hijo que siempre había querido escuchar, el hombre que por fin entendía el peso de sus actos. El 24 llegó envuelto en calma. No había invitados, ni regalos caros, ni música alta. Solo una mesa sencilla, 2 platos, una vela encendida y un plato vacío en el centro. «¿Y ese plato?», pregunté. «Es para el pasado, mamá, para todo lo que te hice sufrir. Hoy cenamos con él, pero solo para despedirlo». No pude contener las lágrimas. Me acerqué y lo abracé con fuerza. «Gracias, hijo», susurré. «Esta es la Navidad más hermosa de mi vida». Él me sirvió con cuidado, y antes de comer, tomó mi mano. «¿Puedo hacer algo?», preguntó. «Claro, quiero bendecir la mesa». Asentí emocionada. Cerró los ojos y dijo en voz baja, «Señor, gracias por devolverme a mi madre. Gracias por permitirme reparar, aunque sea un poco, el daño que hice. Y gracias por darme una nueva oportunidad de ser digno de ella. Amén». Yo también recé, en silencio. «Gracias, Dios mío, por permitirme ver este milagro. Porque a veces los hijos no cambian cuando los gritas, sino cuando los perdonas». Cenamos entre risas y recuerdos. Hablamos de su niñez, de mi esposo, de las cosas simples que la vida nos había quitado. Era como si el tiempo se deshiciera en nuestras manos y solo quedara el presente.
Cuando terminamos, Raúl sacó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa tímida. La abrí con curiosidad. Dentro había una pulsera sencilla, con una placa grabada que decía: «Gracias por no rendirte conmigo». Lo miré a los ojos y entendí que todo valió la pena. Las lágrimas, la soledad, la humillación, la espera. Porque a veces el amor más grande no es el que se recibe, sino el que se da sin condiciones, incluso cuando el mundo te dice que no deberías. Aquella noche, al apagar la vela, supe que el perdón había hecho su obra. El hijo que había perdido por el orgullo, lo recuperé por la humildad. Y la mujer que un día se fue en silencio, volvió con el corazón en paz. Dicen que la vida da vueltas, que lo que sembramos regresa, y que todo lo que el alma entrega, el tiempo lo devuelve multiplicado. Yo nunca lo creí, hasta aquella mañana de enero, cuando desperté con el olor del café recién hecho y la voz de mi hijo llamándome desde la cocina. «Mamá, despierta, el desayuno está listo». Me senté en la cama, confundida, con el corazón latiendo lento, pero feliz. Hacía décadas que nadie me despertaba con esa alegría. Caminé despacio hacia el comedor y lo vi. Raúl, de pie, con el delantal puesto, sirviendo pan tostado y huevos. Cuando me vio, sonrió. «Hoy te toca a ti sentarte», dijo con ternura. «Ya trabajaste demasiado por mí». Me temblaron las manos. Había soñado tantas veces con ese momento, pero nunca imaginé que dolería tanto, no por tristeza, sino por la profundidad del amor. «¿Qué celebramos?», pregunté, con la voz quebrada. «Que estás viva», respondió. «Que estoy vivo, que esta casa volvió a tener alma». Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotros era suave, no incómodo. Mientras comíamos, lo observé en detalle, el brillo nuevo en sus ojos, la serenidad en su rostro, la manera en que me miraba sin miedo. Era otro hombre, el mismo hijo, pero con un corazón distinto. «¿Sabes, mamá?», me dijo después de unos minutos. «A veces pienso que si no me hubiera enfermado, jamás habría entendido lo que de verdad importa». Asentí en silencio. La vida tiene un lenguaje que solo el dolor traduce. «Durante los días en el hospital», continuó, «soñé muchas veces contigo, pero no eras la mamá de ahora, eras la de cuando era niño. Siempre estabas ahí, cuidándome, y cada vez que te veía, me despertaba llorando». Sonreí. Era tu alma recordándote lo que siempre fuiste. «Amado». Raúl bajó la mirada. «Me siento avergonzado». «Eso significa que aprendiste», le respondí. «Y los que aprenden merecen una nueva oportunidad. Durante mucho tiempo creí que las heridas que me dejó mi hijo jamás sanarían. Pero el perdón tiene un modo misterioso de reconstruir lo que parecía destruido. No borra lo que pasó, pero le cambia el peso a los recuerdos. Donde antes había dolor, ahora hay comprensión. Y donde antes había silencio, hoy florece la paz». Los días comenzaron a transcurrir con una calma nueva. Nos acostumbramos a la rutina. Él salía temprano a buscar trabajo y yo me quedaba horneando pan o cuidando el jardín. Por las noches cenábamos juntos, hablábamos de cosas simples y antes de dormir me abrazaba. Ese abrazo era mi mayor regalo, el abrazo del hijo que volvía a parir, no con el cuerpo, sino con el alma. Una tarde, mientras regaba las plantas, lo escuché hablar por teléfono. «Sí, mamá está bien», decía. «No, no pienso dejarla sola. Ella se queda conmigo». Me asomé y él me vio. «Era la señora de Recursos Humanos», me explicó. «Quieren que me mude a otra ciudad por un ascenso, pero no voy a irme». «Raúl, no tienes que quedarte por mí». «No me quedo por culpa, mamá. Me quedo por amor». Sus palabras me estremecieron. Ese día, mientras el sol se escondía, entendí que mi misión estaba cumplida. Había criado a un buen hombre, no el que soñé, sino el que la vida necesitaba forjar a golpes de realidad. Las semanas pasaron, y con ellas llegó otra Navidad. Pero esta vez fue distinta. La casa estaba llena de luces, el árbol resplandecía, y la mesa tenía 3 platos. El tercero, vacío, seguía allí. «¿Lo dejamos otra vez?», pregunté sonriendo. Raúl asintió. «Sí, pero esta vez no para el pasado, sino para la gratitud, para todo lo que aprendimos». Esa noche, antes de cenar, él tomó mi mano y dijo: «Mamá, gracias por devolverme el corazón». No respondí, solo lo miré con lágrimas en los ojos. A veces las palabras sobran cuando el amor ya lo ha dicho todo. Comimos, reímos, recordamos,
y al terminar me pidió que lo acompañara afuera. El jardín estaba lleno de pequeñas luces. En el centro había un banco de madera nuevo, con una placa dorada que decía: «Aquí se sentó una madre que nunca se rindió». Me llevé la mano a la boca, sin poder hablar. Raúl se arrodilló frente a mí. «Este es tu lugar, mamá. El lugar que te ganaste con cada lágrima, con cada plato de sopa, con cada noche en vela». Le acaricié el rostro. «Y el tuyo, hijo, está aquí», dije, señalando mi pecho. Siempre lo estuvo. Nos abrazamos. El viento soplaba suave, moviendo las luces como si el cielo aplaudiera. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero sentí que, en ese instante, el universo entero nos perdonaba también. Esa noche, al acostarme, pensé en lo caprichosa que es la vida. Te da golpes que te dejan sin aire, solo para enseñarte a respirar distinto. Te rompe el corazón, solo para agrandarlo, y te quita lo que amas, para devolvértelo purificado. Cerré los ojos y recé en silencio. Gracias, Señor, por dejarme vivir lo suficiente para ver a mi hijo volver. Gracias por recordarme que los milagros existen, aunque tarden, aunque duelan. Y antes de dormirme, escuché la voz de Raúl desde el pasillo. «Te amo, mamá». Sonreí entre lágrimas, porque por fin entendí que el verdadero despertar no es abrir los ojos, sino abrir el corazón. El tiempo me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero lo transforma. Hoy, mientras miro el amanecer desde mi ventana, ya no siento rabia ni tristeza, siento paz, porque entendí que cuando el alma perdona, el corazón deja de sangrar. Raúl cambió, y yo también. Ahora desayunamos juntos, reímos de cosas simples y agradecemos lo que tenemos. A veces lo miro y pienso que la vida es sabia. Me quitó todo para devolverme lo que realmente importaba. He aprendido que una madre no envejece cuando cumple años, sino cuando deja de esperar. Y yo volví a esperar. Volví a creer en el amor, en los milagros, en los segundos comienzos. Ya no necesito que el mundo me entienda. Solo necesito saber que amé con todo el corazón, incluso cuando me dolía hacerlo. Porque el amor, cuando sobrevive al dolor, deja de ser humano, se vuelve sagrado. Y si algo quiero dejarte con mi historia, es esto. No te rindas con los tuyos. No apagues tu ternura por culpa de quienes te hirieron. El rencor envejece el alma. El perdón la rejuvenece. Y créeme, no hay belleza más grande que la de un corazón en paz. Cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Dale like si alguna parte tocó tu alma. Y suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan que el amor verdadero nunca llega tarde. Solo llega cuando el alma está lista para perdonar.